Buenas noches con todos. El tema de hoy es manejo de enfermedad crónica en emergencia, ¿no? Como mencionaba, un tema muy puntual con respecto a pacientes que presentan ya un diagnóstico establecido, un diagnóstico de una patología ya crónica que presenta complicaciones muy puntuales y hay que tener en cuenta para poder hacer manejo netamente estricto y puntual en la emergencia. Como introducción, esta patología se refiere a anomalías estructurales que ya llegan a alterar la funcionabilidad y repercuten en esta misma que están presentes durante 3 meses o mayor con respecto al tipo cronológico. Puede estar causado por diversas enfermedades o afecciones o trastornos, ¿no? De los más comunes tenemos la nefropatía diabética, la nefropatía hipertensiva o trastornos o afecciones que son congénitas, ¿no? Ya netamente estructurales y que el paciente nace con una Porque si quedas predisposición hipotética normal de la estructural en su 90%, función, ¿no? o sea, es Y imposible. la identificación oportuna de la causa te va a facilitar muchísimo lo que uno tiene que tener en cuenta para el tratamiento y manejo oportuno. En el 2020, recientemente, ¿no? La Kidney Disease Improving Global Outcomes, el KDIGO, publicó nuevas directrices para la nomenclatura y que está relacionado con respecto a la función y la enfermedad renal. Este informe utiliza terminología actualizada basada en directrices y es básicamente se enfocan que además de los estadiajes, ¿no? Del 1 al 5, agregan también el componente microalbuminuria. Dentro del concepto de enfermedad crónica hay que tener en cuenta, número uno, la tasa de filtración glomerular estimada o medida inferior a 60 mililitros minuto de 1,73 metros cuadrados, con o sin evidencia de daño renal. Cuando hay un daño renal con o sin disminución de la tasa de filtración glomerular, ahí está indicado por cualquiera de los siguientes síntomas, ¿no? Hay que tener en cuenta si hay la presencia de albuminuria, hematuria, anomalías estructurales, por ejemplo, riñones realmente pequeños, si hay anomalías patológicas, por ejemplo, nefritis intersticial, inflamación de parte de los riñones. Y esta enfermedad crónica se puede clasificar en 5 etapas que ya conocemos, dependiendo del nivel de función renal y su componente. Esta es la clasificación CADIGO del 2010, de la guía 2022 que se usa hasta la fecha, ¿no? Y estas son las actualizaciones que se ha hecho en el CADIGO 2023, ¿no? De esta tabla se clasifica entre riesgo bajo, ¿no? Si no hay otro marcador de enfermedad renal o no hay enfermedad crónica, hay riesgo moderado, moderadamente mayor, riesgo alto y riesgo muy alto, ¿no? Y todas estas categorías se basan por filtrado glomerular, ¿no? Y dentro de una descripción de rango. En esta clasificación, básicamente ellos se enfocan en el pronóstico de la enfermedad crónica según filtrado glomerular y albuminuria. Y también en la tabla cuando colocan los componentes de categorías por albuminuria persistente, A1, A2, A3, ¿no? Siendo desde muy leve el aumento normal o aumento moderado a grave, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grado 1, normal alto, que lo ideal sería que uno tenga mayor o igual a 90. Ya en grado 2 tenemos límites medidos, 60 a 89. Grado 3A, descenso leve a moderado entre 45 a 59 y grado 3B de 30 a 44. Ya en los grados 4, que tenemos el componente ya más dañado estructural de 15 a 29, y por último tenemos lo que es el fallo, fracaso renal total menor a 15, ya que es una indicación de diálisis. Este estadiaje ya es conocido por todos, ¿no? Pero en estas clasificaciones del CADIO, ellos lo agregan en las tablitas a colores que se encuentran a la derecha sobre el componente de la albuminuria persistente o presente, ¿no? Si tiene, por ejemplo, menos de 30 miligramos, menos de 3 miligramos milimol, podríamos clasificarlo como un riesgo bajo, ¿no? De enfermedad renal crónica, que lo hace un poco más sensible. Si hay disminución del filtrado glomerular y adicional a ello aumenta esta albuminuria presente a 30, 300 o 3 a 30 miligramos milimol, ya estamos hablando de un riesgo moderadamente mayor. Y si paulatinamente, ¿no? De forma proporcional, disminuye este filtrado glomerular y se agrega exageradamente esta albuminuria presente, tenemos un riesgo muy alto o muy probable ya de un fracaso o de un componente irreversible de daño renal, ¿no? Por ejemplo, también como un concepto muy importante, ¿no? Dentro de las fórmulas de Cockcroft-Gold, las fórmulas de MDFE, MDR, ¿no? Que son las más conocidas y las que más se utilizan, ¿no? Como cosa puntual, en un artículo que encontré en nefrología, ¿no? De hace unos 4 años, se encontró que la fórmula de CKD, epi, cistatina, creatinina,
es la de mejor uso o la más sensible, ¿no? Que reclasifica a 40% de los pacientes en un mejor estadio y a 20% en un peor estadio de enfermedad renal crónica. Y en esa tablita he colocado todas las fórmulas que uno utiliza comúnmente, ¿no? Como método de referencia con respecto al estadiaje del paciente de enfermedad renal crónica. En este caso, dentro del artículo se mencionó que el CK-epicreatinina tiene un mejor componente para tener una mayor valoración sensible de la función renal con respecto a la creatinina y este componente de la cistatina. Tenemos, por ejemplo, que si es mujer u hombre, tenemos la creatinina menor igual a 0,8, 133 por entre cistatina entre 0,8 y eso sería dividido entre 0,499 por 0,96 entre edad y ahí hay el componente constante si es mujer o si no es mujer, ¿no? Y eso te va a dar un rango de valor entre mayor igual a 1. Pero también comúnmente nosotros utilizamos la fórmula de MDR, que es la más accesible, ¿no? Que lo contamos en los aplicativos, o también tenemos la que es la Cockroach Gold, que también tenemos la fórmula que solamente te pide pocos componentes como es la creatinina, la edad y el sexo, ¿no? Pero se recomienda que en el mejor de los casos, si tú quieres tener un diagnóstico más preciso de enfermedad crónica y evaluarlo de forma más sensible, se tendría que aplicar esta formulita acá presente. Con respecto a los factores de riesgo de enfermedad renal crónica, ¿no? Hay que tener en cuenta los factores de riesgo más importantes. Número uno, en un paciente que te llega a la emergencia, una buena anamnesis y una historia clínica que lo que tienes que hacer brevemente, ¿no? Antecedentes familiares de hipertensión, ¿no? Para ver si es un paciente que tiene una nefropatía hipertensiva y ya te anticipa a qué te vas a exponer tú. Paciente con consumo de tabaco, una obesidad IMC mayor a 30, paciente sedentario, con colesterol, triglicéridos altos, un paciente diabético, o ya con un antecedente de enfermedad renal y pacientes mayores de 50 años, ya te anticipan que estos pacientes poseen un diagnóstico de enfermedad crónica y ya tienen ciertas comorbilidades que también le pueden llevar a ciertas complicaciones puntuales con respecto a la atención en emergencia. Además de ello, dentro de la clasificación de CADIGO, tienen en cuenta, como algo muy breve y conciso, ¿no? Los estilos de vida que estos pacientes no están llevando bien. De primera línea también los medicamentos que ellos consumen o tienen que tener presente, ¿no? Dentro de los fármacos de primera línea para los diabéticos, por ejemplo, o las presiones objetivos o medicaciones para los pacientes que son renales crónicos hipertensos, ¿no? O los que tienen hipercolesterolemia, ¿no? Y también tienen en cuenta, por ejemplo, los target objetivos de las terapias y sus complicaciones. Por ejemplo, en los diabéticos te van a llegar con hiperglicemias y alteraciones también de la conciencia, por ejemplo, pacientes con cetoacidosis, ¿no? Y que de paso son renales, o los pacientes que te llegan por complicaciones de hipertensiones arteriales no controladas y te llegan en crisis hipertensivas, además de componentes de falla cardíaca o congestión pulmonar, y los pacientes también que son, por ejemplo, presentan valores exagerados de colesterol, triglicéridos, y pueden ser de complicaciones también netamente cardiovasculares, o los pacientes también que presentan las anemias severas y te llegan también con hipovolemia, completamente descompensados, débiles, ¿no? Y hay que reponer bastante lo que es el volumen y reponer, en este caso, estos pacientes con transfusiones sanguíneas, ¿no? Dependiendo del grado de pérdida o el grado de requerimiento para poder corregir esta alteración hematológica, ¿no? Dentro de las complicaciones de la enfermedad crónica, hay complicaciones agudas graves que pueden presentarse cardiovasculares, se considera también taponamiento cardíaco, pacientes que se congestionan con edema pulmonar agudo, pacientes con arritmias cardíacas, enfermedad cardíaca isquémica, o también comúnmente, como nos llega a la emergencia, las crisis hipertensivas, ¿no? Dentro de todo lo que he mencionado, comúnmente la emergencia siempre te llegan en orden de frecuencia. En enfermedad renal crónica, los pacientes que se descompensan, se hipotensan, a veces cuando están postdiálisis se encharcan o se congestionan, hay mucha congestión pulmonar, extravasación de líquido, o también te puede llegar la contraparte con crisis hipertensivas, ¿no? Netamente presentan per se, ¿no? Pueden presentar súbitamente una crisis hipertensiva o también producto de complicación de las diálisis, cuando a veces vienen de un centro particular o hay en la misma sala de hemodiálisis de tu propio hospital, ¿no?
Hay también trastornos que son metabólicos, ¿no? Tener en cuenta que estos pacientes renal crónicos, al no tener una buena tasa de filtración glomerular y haber alteraciones dentro de la nefrona, ¿no? El glomérulo, van a presentar, por ejemplo, en este caso, hipercalcemia, acidosis metabólicas que pueden ser hasta refractarias, ¿no? Hiponatremias, hiperfosfatemia, ¿no? Y la hipocalcemia también puede estar presente, y en este caso la uremia, ¿no? Que puede llegar a valores hasta mayores de 200, por ejemplo. Dentro de las hematológicas tenemos la anemia, ¿no? Que pueden llegar a anemias severas, menor hasta de 3 puntos, se puede visualizar, ¿no? En pacientes. Una vez he visto un paciente hasta de 1.7 de hemoglobina. Y lo curioso es que estos pacientes, debido a la enfermedad renal crónica, que se daña la nefrona, hay una alteración del glomérulo, y el mismo riñón es donde se produce la eritropoyetina, que es la precursora de hemoglobina. En este caso serían anemias normocíticas monocrómicas, ¿no? También hay trastornos de la coagulación, hay trombocitopenia y hay disfunción plaquetaria. Dentro de las complicaciones neurológicas hay lo que es la encefalopatía urémica, ¿no? Pacientes que vienen con trastornos de sensorio por una elevación exagerada de SOAOs, hay crisis convulsivas, puede haber calambres, por el mismo trastorno hidrotelítico, depresión o también lo que es la cefalea. Y en esta tablita podemos ver los componentes de otras complicaciones o fisiopatología presente dentro de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, retención, ingesta excesiva de sodio, puede haber pérdida de función renal avanzada, puede haber alguna ingesta excesiva de agua, ¿no? Hay componentes netamente cardiovasculares, pulmonar, neurológico y esquelético hematológico. También tenemos lo que es expansión de volumen, retención hídrica, hipertensión arterial, edema, hipercalcemia, pericarditis derrame, o también por el consumo excesivo y menor razón y generación de bicarbonato, una acidosis metabólica, ¿no? Con respecto a las crisis hipertensivas, no como definición, la hipertensión arterial es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, ¿no? Que se pueden complicar. Es una causa, o puede ser una causa o también una consecuencia de enfermedad crónica. Una de las primeras tres causas, como mencioné, de atención en urgencias. Y esto puede ser volumen dependiente con renina plasmática normal o baja. De forma clásica, ¿no? Estas crisis hipertensivas se pueden dividir entre urgencias y emergencias, o básicamente crisis hipertensivas netamente per se, y hay que saber diferenciar otras dos situaciones frecuentes, ¿no? Entre la práctica clínica, que podría ser la hipertensión arterial grave, con valores mayores a 180 sobre 110, o también las hipertensiones que presentan estos pacientes que son asintomáticas o mínimamente asintomáticas. Clásicamente, estas crisis hipertensivas se pueden dividir, como mencioné, entre urgencias y emergencias, y hay que diferenciar las situaciones entre los valores, ¿no? Por ejemplo, dentro del manejo de emergencia ya hay un daño de órgano blanco, y es puntual tratar de disminuir 20% en la primera hora y entre 15 y 20% adicional en las siguientes 23 horas. Y en estas emergencias hipertensivas no se utiliza lo que es la vía oral, y de preferencia se recomienda hacer el manejo antihipertensivo por medicamentos de vía endovenosa, ¿no? Se puede utilizar la betalol, nitroprusiato de sodio o nitroglicerinas, según el manejo en cada paciente de forma en particular. Con respecto a una urgencia hipertensiva, se puede disminuir el 20% entre el primer día y el segundo día, y se puede utilizar los medicamentos de vía oral, ¿no? Lo de pino, nifedipino, losartán, dependiendo también qué consume el paciente o qué antecedente de medicación él posee, ¿no? O en casos más severos también si el paciente puede utilizar lo que es alfa-metilopa, ¿no? Con respecto a las metas de presión arterial en la emergencia hipertensiva, ¿no? Tenemos una tensión arterial mayor a 180 sobre 110, y esto predispone, por ejemplo, a ciertas complicaciones, ¿no? Dentro de las principales complicaciones tenemos lo que es la enfermedad cerebral hemorrágica, ¿no? Con un descenso inmediato, ¿no? Donde se puede tener el manejo de tensión arterial menor a 180 y la sistólica menor a 130, con manejo de la betalol o nicardipino. En los SBs isquémicos, descenso en una hora de la PAM menor del 15%, una PAM objetiva entre 80 y 110 con la betalol o nicardipino. En los pacientes con edema agudo pulmonar, un descenso inmediato de la tensión arterial menor a 140, con nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, más un diurético.
En los síndromes aórticos puedes tener una tensión arterial sistólica menor a 120, frecuencia cardíaca mantenida menor a 60, y las eclampsias GEL en las gestantes, ¿no? Un descenso inmediato de tensión arterial sistólica menor a 160 y la diastólica menor a 105 con la betalol más sulfato de magnesio. En la hipertensión arterial crónica, los medicamentos se pueden recetar para controlar la presión arterial incluyen lo que en estos pacientes más comúnmente utilizan, los inhibidores de la enzima tensinógeno, como puede ser el enalapril, el captopril, los ARA2, como los sartán, los beta-block, los diuréticos, comúnmente la furosemida. Y al igual que todos los medicamentos en personas con enfermedad crónica, estos deben ser controlados cuidadosamente y ajustarse o suspenderse según las circunstancias de cada paciente de forma individual y no dar una terapéutica de forma estandarizada. Y todo también involucra en tener en cuenta su grado de función renal. En el manejo objetivo de la hipertensión arterial en la enfermedad crónica, justo encontré esta tablita, ¿no? Que agarra diferentes escuelas, ¿no? Y clasificaciones según cada año, y ellos tienen, por ejemplo, un manejo objetivo de la presión arterial y también los fármacos de primera y segunda línea hasta cuarta línea, ¿no? Por ejemplo, la KDIGO 2021 maneja presiones arteriales sistólicas, o sea, de preferencia en los pacientes renales, menor a 120, si es que es tolerado, ¿no? Se tiene que hacer un control de forma estandarizado y dentro de la primera línea ellos utilizan nalapril, captopril, o también pueden utilizar los sartán y sobre todo en esos pacientes que tienen mucho cuidado con respecto al componente de la albuminuria que ellos tienen en cuenta. Dentro de la Sociedad Europea también de Cardiología, ellos mantienen presiones sistólicas de 140 hasta 130 si es tolerado, y utilizan también los mismos fármacos de lo que es los ARA2, los diuréticos, ¿no? O los calcioantagonistas, ¿no? Hasta utilizan terapias combinadas, ¿no? Entre ARA2 o lo que es también los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, hasta pueden llegar hasta el uso de espironolactona. Y también en la guía ISH 2020 mantiene casi similar o parecido lo que es la Escuela Europea dentro del manejo objetivo de la presión arterial, ¿no? Entre 140, 90, 130, 80, sobre todo si son nefrópatas, ¿no? Dentro de los fármacos más comúnmente utilizados, ¿no? Para el manejo de los pacientes hipertensos, sobre todo si se dializan, ¿no? Ellos tienen en cuenta lo que es los sartán, bueno, cardesartán que no hay acá, valsartán, idarsartán, atenolol, carvedilol, ¿no? Que son los cardioselectivos, amlodipino, nifedipino, verapamilo y lo que es hidralazina, ¿no? También tienen ahí las dosis, ¿no? Que se pueden utilizar y el porcentaje de eliminación, lo que es en hemodiálisis, entre 0 hasta 75% que se puede presentar en atenolol o menos del 1%, ¿no? Ya, en el manejo terapéutico también, aparte de las crisis hipertensivas, tenemos lo que es la diabetes, ¿no? Y estos métodos que se indican para poder controlar el azúcar en la sangre incluyen medicamentos y prácticas de estilo de vida saludables, incluye la actividad física y una dieta saludable, ¿no? Los medicamentos que el paciente comúnmente utiliza, o sea, tiene en cuenta, tenemos, número uno, la insulina, la metformina, los inhibidores de la transportadora de sodio y glucosa, inhibidores de la DPP4 o agonistas y análogos del receptor del péptido similar al glucagón 1. En esa tablita que se encontró en una revista de escuela europea, ¿no? Se tiene el algoritmo de tratamiento de la enfermedad crónica en personas con diabetes tipo 2, ¿no? Esa tablita sí me pareció muy interesante colocarla porque ellos ven el manejo de este paciente renal crónico, sobre todo diabético, de forma más holística, completa, ¿no? Dentro de las definiciones, el concepto de dieta, ejercicio, educación terapéutica, estrategias de tratamiento, uso de fármacos antidiabéticos y también todo lo que es el manejo en base a su función renal, ¿no? Ellos tienen en cuenta, número uno, la evaluación de la función renal. Hay que tener en cuenta el estadiaje y pronóstico de estos pacientes, determinar cuáles son los objetivos o valores que tú quieres lograr con ellos en el componente de la glicemia, evitar los fármacos que sean completamente nefrotóxicos. Hay que poder saber o ver el ajuste o retirada de fármacos según su función renal. Hay que hacer un monitoreo y seguimiento periódico de estos pacientes y el manejo de la complicación de estos pacientes que puede llegar a anemia, acidosis o alteraciones del metabolismo óseo mineral o trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan que la metformina, si la filtración glomerular es menor a 45, se debe reajustar o disminuir la dosis.
y si es menor a 30, hay que suspender. Y, por ejemplo, en estos sugerencias, recomendaciones que ellos indican, en el IECARA-2, no se recomiendan si la presión arterial es normal, sin albuminuria. Interrumpir si la creatinina se incrementa más del 30% al inicio del tratamiento. Se recomienda también considerar el uso de estatinas, intensidad moderada o en altas personas con dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 o enfermedad crónica, en las siguientes circunstancias, ¿no? Mayor de 30 años, con elevación persistente de excreción urinaria, de albúmina, 18 a 30 años con elevación persistente de excreción urinaria de albúmina y mayor a 1 del FRCB adicional, y en personas con enfermedad crónica, estadios 3 a 5, depende de los factores o valores de la albúmina, ¿no? Entonces, también ellos tienen en cuenta todo lo que es entre los lípidos, los fármacos, y los fármacos hay que tener mucho en cuenta dentro del manejo de la glicemia, o los que se recomienda utilizar o reducir o modular su dosis según la filtración glomerular de cada paciente, ¿no? Con respecto a los electrolitos, ¿no? Que también es otra alteración común en estos pacientes renales crónicos, se puede dividir entre la función alterada y la consecuencia clínica, ¿no? Cuando hay alteración de la regulación del medio interno entre agua y electrolitos, puede haber hipercalemia, hiponatremia o los edemas presentes. En la regulación de trastorno de ácido base va a haber una acidosis metabólica, que si esta llega a ser refractaria o no se puede corregir, eso es una indicación de, por ejemplo, diálisis de emergencia. Tenemos lo que es el control de la presión arterial con crisis hipertensivas, síntesis de la eritropoyetina alterada que conlleva anemia, en este caso las trombocíticas hemocrómicas, síntesis del 1.25 D3 control del fósforo que conlleva a hiperparatodismo o alteración del metabolismo óseo. Por ejemplo, dentro de las alteraciones más frecuentes que tenemos en estos pacientes con trastornos sinuclíticos, la hiperfosfatemia se relaciona de forma proporcional inversa con el calcio, ¿no? Y en este caso, si el fósforo se encuentra completamente incrementado, en este caso el calcio se encuentra disminuido. Y cuando el calcio se encuentra alterado, por ejemplo, sus alteraciones a nivel del EKG son similares a las del fósforo. En este caso, por ejemplo, en hipercalcemia tenemos un QT estrecho, ¿no? Y en la contraparte, si presentamos un paciente con hipocalcemia, podemos presentar un QT prolongado. Entonces, en estos pacientes que presentan trastornos de los electrolitos ya muy severos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y de preferencia tomar siempre un EKG, o sea, no necesariamente todo lo que involucre pacientes cardiológicos se toma EKG. En los pacientes renales se puede tomar un EKG, se debe tomar un EKG, ya que, por ejemplo, ya tú te das una idea que estos pacientes te van a hacer hiperfosfatemias, te van a hacer hipercalemias, y de arranque una hipercalemia severa te puede conllevar es una de las causas más bien de un paro súbito, y se tiene que corregir inmediatamente, y este examen te va a ser de mucha ayuda. Entonces, un paciente que llega de primera línea con una enfermedad renal crónica completamente descompensada, mientras tú haces el monitoreo hemodinámico, tienes que inmediatamente tomar un EKG y te podría ya orientar hasta que también saques un AGA, qué trastorno hidroelectrolítico tú puedes tener presente y que tienes que corregir inmediatamente, ¿no? Que puede conllevar a un estado crítico o a una complicación fatal de tu paciente, dentro del monitoreo hemodinámico que de por sí ya tú le estás colocando al paciente, y puedes evaluar desde la saturación, presión arterial, hasta un glucotest, y eso lo haces en cuestión de segundos o hasta de un minuto, ¿no? Con respecto a la enfermedad crónica de electrolitos, las alteraciones que tú más tienes que tener en cuenta son las alteraciones del sodio, las alteraciones del potasio, que son las más graves, ¿no? Que te puede prácticamente llevar a un paciente a un paro y tener un desenlace fatal, puede fallecer. Y también los trastornos de ácido base, ¿no? Con las acidosis metabólicas persistentes, que son las que ante una refractariedad también puede conllevar a una diálisis de emergencia. En estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo mencionado todo, ¿qué criterios o qué componentes tienes que tener en cuenta para que no solamente un paciente agudo, sino un paciente crónico, tú tengas que dializarlo de emergencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ahora esta tablita como un algoritmo para que sea más bonito e interesante, ¿no? Las acidosis metabólicas persistentes, pero en este caso las acidosis metabólicas refractarias, ¿no? Que no pueden ser corregidas dentro del medio interno
y se mantiene severa, es un paciente con pH hasta menor a 7, ya es un criterio para terapia de reemplazo renal, terapia dialítica. En los electrolitos, no como mencionaba, una hipercalemia severa, mayor a 7, por ejemplo, mayor a 7.5, se tiene que hacer una diálisis de emergencia y corregirlo. En este caso no se puede corregir o es refractario, diálisis de emergencia. O en las hipercalcemias mayor a 10.2, por ejemplo. En este caso, una hipercalcemia severa también te puede conllevar un paro cardíaco. De todas las intoxicaciones, no, bueno, eso es más en agudos que en crónicos, por el consumo de fármacos tipo drogas o salicilatos, se tiene que hacer diálisis de emergencia. En el overflow, por sobrecarga de volumen o sobrecarga hídrica, pacientes que están con congestión pulmonar, ¿no? Justo recientemente, hace 2 días, nos llegó un paciente a la emergencia con un taco, que hizo una reacción transfusional a un paquete globular que estuvo en box. Este paciente pasó inmediatamente en el transcurso de las horas, aparte de la estabilidad hemodinámica, a diálisis, ¿no? Entonces, la sobrecarga hídrica o la congestión pulmonar completamente descompensada es un criterio de diálisis. Y en este caso, la azoemia con la presencia de uremia elevada, valores mayores a 300, también es una indicación de diálisis de emergencia. Y en este concepto basta un criterio para que sea suficiente para tener un paciente ya candidato a terapia de reemplazo renal de forma inmediata. Y también, como mencioné, estos criterios de diálisis de emergencia básicamente involucran lo que son pacientes con cefalopatía urémica, valores muy elevados a 200-300, pacientes con gastropatías urémicas, o la presencia de pericarditis urémica, edema agudo de pulmón, que ya es un estadio de congestión pulmonar muy avanzado, que también puede comprometer no solamente la función pulmonar, sino la función cardiovascular, acidosis metabólicas, refractarias, un fracaso con la corrección y control del medio interno a manejo médico que requiere diálisis de emergencia para poder subsanarlo, la hiperpotasemia refractaria, manejo médico, como también mencioné, o también una diatesis hemorrágica urémica. Y esta es la bibliografía que me guié de último que dio, artículos de Argentina y de México para el manejo de esa emergencia, y básicamente son cosas muy puntuales porque hablar de cada terapéutica o cada comorbilidad en sí ya es un tema aparte que podría tomar mucho tiempo, pero espero que lo que se mencionó conciso pueda servir de ayuda para tener una noción puntual sobre el manejo de emergencia o qué tipo de patologías o complicaciones te pueden llegar presente, ¿no? Doctora. Bien, Marquito. A ver, chicos, ¿qué quieren opinar? ¿Qué creen que pueden agregar? ¿Creen que está bien, mal lo que ha hecho Marquito? A ver, opiniones, aportes. A ver, chicos, tenemos 10 minutos. Marco, buenas noches nuevamente. Soy la doctora Martínez. Mira, te he escuchado hablar de muchos puntos importantes, pero en algunos de ellos me ha parecido que, bueno, ustedes saben, yo soy geriatra y hay bastantes puntos que lo maneja más que todo el internista, lo puedo manejar yo, ¿no? Entonces, cosas más que a largo plazo. ¿Cómo tú resumirías las complicaciones de la enfermedad renal crónica que tú ves en emergencia y que tú como emergenciólogo debes estar atento y cómo las resuelves? O sea, ¿qué es para ti como médico emergenciólogo, qué es para ti lo más importante con respecto a la DRS y cómo lo resuelves en emergencia? Claro, dentro de la experiencia, muy buena pregunta, doctora, y es bueno acotarlo. Entre las experiencias hasta el momento, ¿no? En base también a una estadística que se tiene ahí en la emergencia, lo más frecuente que nos llega a nosotros es los pacientes que están congestionados, que están completamente descompensados por sobrecarga hídrica, o en este caso, por ejemplo, el paciente que le mencioné, un paciente joven de 57 años, con enfermedad crónica de 1 año ya de tiempo de diálisis, que hizo una reacción transfusional, por ejemplo, a un paquete globular, ¿no? Y se catalogó como un taco. Entonces, de arranque, estos pacientes, como le mencioné, con congestión pulmonar, llega inmediatamente, puede estar en box, puede estar en medicina, puede llegar directo, monitoreo hemodinámico estricto, le puede sacar un AGA, oxigenoterapia, colocación, posicionamiento de la cabecera del paciente, y inmediatamente a estos pacientes
tú ya en ese minuto y medio que tú estás sacando todo, o estás monitoreando todos estos componentes que le menciono, ya te das una idea si también se presenta una crisis hipertensiva, le puedes hacer una ecovisión inmediatamente del pulmonar para ver las líneas B de Kerley, contamos con el ecógrafo para poder corroborar a grosso modo el tema de la congestión, para no perder el tiempo y llevarlo hasta una radiografía de tórax. Y en este caso el paciente soporte netamente oxigenatorio y hemodinámico, ¿no? En este caso, a estos pacientes lo que más nos interesa es el tema de la diuresis, el aporte de diuréticos, ¿no? Para poder mitigar o reducir, ¿no? esta congestión y el soporte oxigenatorio, ¿no? Estos pacientes deberían responder o poder revertir dentro de los fármacos que tú le puedes administrar, en este caso, como le menciono, furosemida, por ejemplo, ¿no? Y al corto plazo, tú ya te das la idea de que esos pacientes ya compensados hemodinámicamente, sin necesidad de invadirlos, van a llegar a ser dializados. Y la diálisis es lo que los va, al fin y al cabo, compensar, ¿no? Pero en el caso de esos pacientes se te complique y no respondan, no evolucionen favorablemente, ya prácticamente ahí tienes que invadirlos, ¿no? Los pacientes pueden llegar a estar intubados, colocarles un catéter venoso central para mejorar el tema del uso de vasopresores, o en este caso la restricción hídrica también con respecto a ellos para no enchacarlos más. Ese es uno. Segundo, los pacientes que tienen, por ejemplo, anemias severas, ¿no? Completamente descompensados, que requieren una reposición de volumen, o en este caso una reposición de transfusión sanguínea, ¿no? En este caso, de paquetes globulares, ¿no? Pacientes también con trastornos hidrotíticos, por ejemplo, el paciente llega a Vox, se les acomoda y tiene una hipercalemia severa en 7. Esos pacientes pasan directamente a trauma-shock, se le coloca gluconato de calcio, se le coloca todo lo que es la terapia de rescate, ¿no? Soluciones polarizantes, estos agonistas para poder reducir lo que es esta hipercalemia, ¿no? Y también al ser refractario, diálisis, ¿no? Anemia, trastornos electrolíticos, pacientes que también presentan arritmias, producto de este trastorno electrolítico, crisis hipertensivas, o estos pacientes también que presentan hiperglicemias, ¿no? Básicamente ese orden y ese tipo de manejo de autocorita sería lo que más comúnmente nos lleva a nosotros en emergencia, que se tiene que manejar ahí y no debería manejarse netamente en box, más que nada por la casuística o la logística que contamos nosotros y que no se puede manejar afuera de la unidad de trauma shock. Bien, Marco, parece que me ha quedado bastante claro tus puntos. Eso, o sea, voy a la sugerencia de que el tema que ustedes reciben para presentarlo, tienen que ustedes enfocarlos, ¿no? Entonces, ustedes tienen toda la autonomía de poder decidir cómo lo quieren enfocar. O sea, tomando en cuenta que esto es una actividad académica voluntaria, ¿no? Es algo voluntario, no es algo exigido por la universidad, tampoco es que les van a pagar por presentar algo, no. O sea, el ponente siempre decide cómo quiere enfocar su tema. Entonces, obviamente en este grupo tienes médicos, no sé si sea yo la única fuera de la especialidad, pero créeme, o sea, hay varios puntos que has tocado que para mí era como que, ¿y por qué me está hablando de esto si él es emergenciólogo? ¿No? O sea, sugeriría que lo enfoques un poco más a tu cancha, porque me parece que como R1 tienen que desarrollar todavía ese ámbito, ¿no? Perfecto con lo que me has respondido. No es lo mío, pero obviamente son cosas que se ven en emergencia desde que el paciente ingresa y está bien que las identifiques. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, doctora. Lo que pasa, Marquito, es que has hecho mucha generalidad y lo que deberías haber hecho es las reales emergencias en pacientes renales, ¿no? ¿Qué es lo que más te llega? EAP, hipercalemia severa, sintomáticas, ¿qué más? Sí, MV de pulmón, las hipercalemias, que justo nos llevó una hoy día, a pacientes, bueno, aparte del SAPs, también, o sea, EAPs complicadas con congestión pulmonar que no remiten a fármacos, las crisis hipertensivas, los pacientes con anemia severa descompensada, prácticamente eso es lo que más nos llega, ¿no? Y hace poco nos ha llegado, como le comenté, un paciente que es una reacción transfuncional, ¿no? Que los nefrólogos lo catalogaron como un trali, pero más se definió como un taco, ¿no? Producto de la sobrecarga hídrica, ¿no? Dentro de este paquete. Básicamente,
Bueno, El eso en manejo orden de de frecuencia nos eso lleva. es parte, o sea, el manejo de eso como especialidad de nosotros, ¿no? De los emergenciólogos, porque finalmente eh, al momento que llega, nosotros somos los que vamos a tener que resolver eso y después llamar al nefrólogo para que compense todo ello, porque son pacientes renales crónicos, la mayoría en hemodiálisis. Claro, o sea, al fin y al cabo, como le mencioné a la doctora, estos Ujú, pacientes, por más que tú los compenses, ¿no? Dentro de su paso temporal en trauma shock, ¿no? ujú. Porque nosotros estabilizamos, más no vamos a resolver su enfermedad de fondo, al fin y al cabo estos pacientes van a terminar en terapia de reemplazo renal o en su diálisis netamente en sí, ¿no? Y Exacto. hay que tener en cuenta también, como usted mencionó, claro, los diferentes componentes o las patologías más comunes, que sí, lo he mencionado de una forma más Ujú. general porque iba a ser muy extenso, ¿no? Pero sí, es cierto que hubiera sido más enfocado, sobre todo en orden de frecuencia de 3 a 4 para poder ver el manejo terapéutico, que es un trabajo en equipo, ¿no? Que en Vox lo pueden identificar inmediatamente, no solo en Vox, en el tópico de medicina, y es Ujú. algo que netamente tenemos que manejar nosotros, ¿no? Por los insumos, los equipos o la facilidad también para poder manejar de una forma más dinámica al paciente, ¿no? Que lamentablemente por un tema de recursos humanos o insumos no se puede manejar en las otras áreas, ¿no? Exacto. En pacientes, por ejemplo, yo te hago una pregunta, en pacientes nefrópatas, ¿cuál es el antihipertensivo de elección? Primera línea. En los nefrópatas se puede utilizar, por ejemplo, si son crisis hipertensivas, se tiene que utilizar de forma endovenosa. Se podría utilizar, por ejemplo, la betalol en este caso. ¿Estás seguro? La betalol o lo que es ¿Cuál es el ¿cómo es que también? antihipertensivo de elección? Nitroglicerina ¿Quién también sabe? hemos utilizado. No. ¿Quién sabe? Nosotros utilizamos la nitroglicerina porque es lo que tenemos, pero eso no es el de primera línea en esos pacientes, en ese tipo de crisis hipertensiva de los ¿En renales. Filipinas? No, Mm. endovenoso. El manejo de una Ah, crisis Tiene que ser hipertensiva, ¿cómo es? endovenoso. Es manejo endovenoso. ¿Y cuál es tu antihipertensivo endovenoso de elección en ellos? No es Creo lo que había mismo que leído, crisis doctora, no sé hipertensiva. si había atenolol endovenoso o me equivoco. No. ¿Quién sabe, chicos? A ver, alguien que sepa. Eso, por ejemplo, es algo que deberías haber detallado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que se nos acaba el tiempo. Ahora lo van a leer porque no se las voy a dar tan fácil. está bien, doctora. Una consulta. No es posible que Este, no sepa, pues chicos. Les he dicho hasta en los pases de visita alguna vez. Algunos de ustedes. Ya, ¿qué digo? Dime, Evelyn. este, no, sino que en el tema de pacientes renales, una forma también de controlar presiones era el tema de los diuréticos, pero creo que no se indican tampoco como para poder eh, como manejo para hipertensión, ¿no? Si no sería como un coayudante, algo así, ¿correcto? No es de primera línea. Los diuréticos también tienes que saber en cuándo usarlos. Los pacientes renales crónicos, como le decía Marco, la mayoría llegan en estadio que 5 en hemodiálisis. Esos pacientes por lo general son anúricos. ¿De qué te sirve que le pongas un diurético si no orina? ¿Tiene sentido? Pero dependiendo del estadio que te llegan, pues, por más que le pongas, no va a Exacto, orinar. tienes que verificar Sí. eso, Tienen que ¿no? ser especializados. Los, los betabloqueadores como la betalol, el atenolol, No, no ¿no? adivines. Chispas, ya, ok, sí lo tengo que averiguar. Ahora lo buscan y me van a comentar. El grupo lo comentan, por favor. No es el atenolol,
no es la nitroglicerina, Tampoco no es nitroglicerina. ninguno. No lo tenemos, lamentablemente, pero ese es el de primera línea. Así que lo van a averiguar. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos? Que nos quedan 10 minutos nada más. No, y es las 10, ¿no? Creo que tienen que ir a su otra charla. Ay, ¿cuál es esta? Ya, chicos, les queda de tarea eso. Marquito, has hecho un buen resumen, pero creo que deberías haberte enfocado más, como dice la doctora Martínez. Entonces, hay que pensar más como emergenciólogo, pues tu manejo como emergenciólogo. Porque como dice Rosita, el resto lo puede manejar las demás especialidades. ¿Ya? Sí, Entonces, creo que traté de hacerlo muy digerido, pero lo hubiera enfocado quizás a la mitad, pero más netamente la pulpa, ¿no? Con respecto a en cada cosita, ajá, ¿no? exacto. Ya, para tu próxima exposición, sea cual sea tu tema, enfócate en el manejo como emergenciólogo. ¿Ya? Bueno, chicos, si no hay más comentarios, creo que vamos a dar por terminada la reunión, porque tienen otra reunión a las 10 y pidieron permiso. Entonces, nos vemos hasta la siguiente expo. Cuídense a leer, tienen tarea, no se olviden. Me voy a preguntar, mañana estoy de guardia, así que mínimo apenas llegue me va a dar la respuesta. Evelyn me debe ya 2 respuestas. Listo, cuídense, nos vemos hasta la próxima. Ya, Gracias. doctora, gracias. Pero Gracias. consta que sí le quise responder. Ya, hasta mañana. Está bien.